Listado y calendario de insumos a usar en el presupuesto. Esta es una de las herramientas que a mí me gusta mucho porque con unos cuantos clics te puede dar mucha información. Y para esta explicación, para la explicación de este tema, voy a utilizar este archivo también. Primero te voy a hablar de la explosión de insumos, que sería el listado de los recursos que vas a utilizar en tu obra. Para generar una explosión de insumos, lo que hay que hacer es hacer doble clic aquí en el apartado de explosión de insumos. Ahorita no voy a cambiar nada, lo voy a dejar así tal cual como está. Y le voy a dar clic aquí al botón que dice aceptar. Una vez que yo le doy clic aquí en el botón aceptar, me va a aparecer esta ventana que dice explosión de insumos. ¿Qué es lo que generó aquí el programa? Fue la lista completa de los materiales, la mano de obra, la herramienta, el equipo que se va a utilizar en este presupuesto. Es más, aquí lo voy a poner así. Aquí me aparecen materiales, mano de obra, herramienta y equipo. Me indica para cada tipo de insumo el importe. Por ejemplo, aquí me dice el importe para materiales, el importe para la mano de obra, el importe de herramienta, pero además me va a indicar para cada insumo la cantidad de, por ejemplo, de kilogramos de alambre que se requieren, la cantidad de kilogramos de clavo. Para cada uno de los recursos me va a ir indicando la unidad, la cantidad, el costo y el importe. Yo en este momento generé una explosión de insumos para todos los recursos, materiales, mano de obra, herramienta y equipo, pero también puedes generar una explosión de insumos de puros materiales, por ejemplo. Entonces en la lista te van a aparecer solo los materiales. Voy a ocultar aquí esta de familia. Aquí está materiales, su clave, su descripción, la unidad, la cantidad que requieres de cada insumo y el costo y también desde luego el importe. Que no quieres conocer o te interesa también conocer la cantidad de horas hombre que vas a requerir de cada categoría, pues también puedes generar una explosión de insumos de la pura mano de obra. Por ejemplo, aquí el peón, vas a requerir que esta categoría labore en este proyecto 100.87 jornales. Algo importante aquí. En la mano de obra tú la puedes definir según lo requieras. No necesariamente el costo tiene que ser por jornal. Tú puedes definir que el costo de la mano de obra esté determinado por hora, por ejemplo. Puede estar determinado por un destajo. Incluso, voy a regresarme un poquito porque esto es algo importante. Aquí en el cabo de oficios, por ejemplo, para este cabo de oficios, Opus ahorita está calculando su factor de salario real. Si recuerdas, está utilizando la hoja, la plantilla que asigné para el cálculo personalizado del factor de salario real. Pero vamos a suponer que tú no necesitas que Opus calcule el factor de salario real, porque puede ser que calcules el factor o tengas que utilizar un factor que ya está previamente definido. Esto es común en algunos otros países distintos de México, en donde no se hacen cálculos, pero sí se tiene que utilizar un factor. Entonces tú, por ejemplo, ingresas aquí tu factor de manera directa y pues yo aquí le voy a poner 200 para que sea más fácil el identificar la operación que lleva a cabo. 200 por el factor de salario real que definiste por 1.5, el importe es 300. Esto es si necesitas ingresar un factor de manera directa, una constante. Si quieres que Opus lo calcule aplicando alguna hoja, porque no necesariamente tiene que ser la plantilla de cálculo del factor de salario real para México. En algunos otros países también se utiliza algún otro formato, se puede personalizar y tú le indicas al programa que utilice la hoja personalizada. Yo le voy a decir aquí que utilice, que calcule el factor de salario real. Como puedes ver, aquí está calculando 1.7. Otro caso puede ser que no quieres que el valor que ingresaste aquí como salario nominal, no quieres que Opus lo toque. Entonces aquí el valor que utilizaríamos sería 1.
está 200 por 1, 200. Ese sería el salario real. Con lo que te estaba platicando hace unos instantes, te decía, no necesariamente tiene que ser el jornal. Aquí en México se considera que el jornal tiene una duración de 8 horas, pero no necesariamente tiene que ser así. A lo mejor tú la unidad que necesitas utilizar es la hora. Aquí tendríamos que colocar el costo que te genera una hora de trabajo de esta categoría, del cabo de oficios. A lo mejor pueden ser, no sé, yo lo voy a poner aquí 50 pesos. Tú defines ese valor. Entonces aquí el programa, en lugar de utilizar la hora como unidad de medida de la mano de obra, en lugar de utilizar el jornal como unidad de medida, vas a utilizar la hora. Pero también puede ser otro caso en el que tú dices, yo a este trabajador le pago una X cantidad de pesos o de cualquier otra moneda por cada pieza que haga. A lo mejor tú le pagas 300 por cada pieza. Esa podría ser también otra unidad que puedes utilizar en tus análisis de la mano de obra. Te decía al inicio de la presentación, Opus no es un programa que generalmente o que solo sirva para armar licitaciones. Prácticamente cualquier actividad relacionada con la presupuestación se puede resolver aquí en Opus. Todos los planteamientos que se pueden dar, las diferentes situaciones que se pueden dar en la vida real, en el desarrollo de la elaboración de un proyecto, se pueden considerar aquí dentro del sistema. Bueno, eso te lo quería mencionar como allí entre paréntesis porque es importante, que tiene que ver con el tema del cálculo del factor de salario real y la explosión de insumos. Aquí en lugar de jornales, si defines otra unidad, pues aquí te van a aparecer las unidades correspondientes. Vamos a suponer ahora que estás trabajando, por ejemplo, en esta etapa de los firmes, que tú necesitas todos los materiales para los firmes. No hay ningún problema, necesitas conocer cuáles son los materiales y cuáles son las cantidades. Pues genera una explosión de insumos, pero ahora, en lugar de decirle al programa que genere una explosión de insumos de todo el presupuesto, le voy a indicar que genere una explosión de insumos de los renglones seleccionados. Y también me interesa nada más de los puros materiales. Entonces aquí en este caso, aquí aparece renglones del presupuesto explotados. Aquí 1, 2, 3 y 4, que fueron los 4 conceptos que señalé. Y aquí me aparece, todos estos materiales son los que se van a necesitar nada más para el trabajo, los conceptos relacionados con los firmes. ¿De acuerdo? Entonces, son de las cosas que a mí en lo particular me gustan mucho del programa, porque con unos cuantos clics tú puedes conocer de una manera muy rápida cuáles son los insumos que requieres en toda la obra. Pueden ser los materiales, la mano de obra, todos los insumos, o nada más los materiales, o nada más los equipos, o nada más la mano de obra. Relacionado con esto, también tiene otra herramienta que se llama programa de suministros. En un principio la ventanita es muy similar a la que te mostré recientemente de la explosión de insumos, pero aquí hay una diferencia. No solo nos muestra las cantidades que se requieren de los insumos, sino que también nos muestra el calendario, las fechas en las que se requiere. Y tú puedes cambiar aquí la escala. Por ejemplo, ahorita está en meses, pero puedes ir cambiando la escala a quincenas, la puedes ir cambiando a días. Pero además de mostrar el programa de cómo vas a ir necesitando tus materiales, también le puedes indicar aquí al programa que te muestre cantidades y montos. No solo las barras del diagrama de Gantt, no solo la programación, sino que por quincena en este caso nos está señalando cuáles son los montos y cuáles son las cantidades que requerimos, por ejemplo, aquí de clavo, de sellador, de chapa, de tope, todos los insumos que se requieran en este presupuesto. Lo puedes hacer también aquí por mes. Puedes ir cambiando la escala, aquí puedes ver cómo se modifican los valores. Lo puedes hacer por semana si quieres, si tú haces tus compras por semana. O lo puedes hacer por día.
Aquí ya depende mucho de lo que tú necesites. Yo lo voy a dejar ahorita así en meses. Y algo también importante es que toda la información que yo te he estado mostrando hasta este punto se puede generar en archivos en PDF, la puedes exportar a Excel. Todo lo que yo te he ido mostrando lo puedes generar un reporte, ¿sí? No se queda nada más aquí en la computadora, tú lo puedes presentar a tu cliente, lo puedes presentar a tu jefe, lo puedes presentar a quien tú necesites que lo vea en PDF o en Excel. Este sería el tema del listado y calendario de insumos a usar en el presupuesto. Como puedes ver, es muy rápido, es muy sencillo generar el listado completo de los insumos que vas a requerir en tu obra. Puede ser para toda la obra o puede ser para un concepto en particular, para una partida o para un grupo de conceptos de trabajo. Es más, antes de dar por finalizado este tema, voy a hacer un ejercicio. Vamos a ver cuántos clics se requieren para generar la explosión de insumos, el listado de insumos, por ejemplo, de el trabajo relacionado con los firmes. Voy a hacer de nueva cuenta. Un clic, 2 clics para seleccionar los conceptos de trabajo, 3 para habilitar la herramienta de explosión de insumos, 4, 5 para indicar los materiales, 6 renglones seleccionados, aceptar. Y aquí tenemos ya los insumos que se requieren para los conceptos de trabajo relacionados con los firmes. Como puedes ver, es muy rápido, es muy sencillo la generación del listado de materiales.